Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de una situación muy peligrosa que se está dando en Argentina y es la posibilidad de que nuevamente el país vuelva a estar en default. Esta semana Argentina no llegó a un acuerdo con el Club de París y esto podría terminar generando un nuevo default. En este momento el país tiene menos de 60 días para resolver la situación. Vamos a estar viendo todo en diversas noticias y de no ser así, Argentina volvería otra vez a esta situación que ha generado algunos de los mayores problemas que se han vivido en el país. O sea, esto podría ser a muy corto plazo, o sea, a menos de 60 días, una verdadera bomba para la economía, para la sociedad e incluso hasta para el gobierno. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, acá tenemos la primera noticia, dice: la Argentina no pagó el vencimiento con el Club de París. Comienza a correr el reloj para evitar un default de julio. Y ya empezamos dándonos cuenta que nuevamente Argentina no cumple sus deudas. Más allá de que esté bien o mal, no es lo que voy a analizar. Lo que voy a analizar es lo que está sucediendo. Y es una situación que obviamente no se da en el resto de los países del mundo. Justamente, los países que no pagan sus deudas son los que después tienen problemas para conseguir crédito, para conseguir todo tipo de productos, servicios, contratos, arreglos, situaciones entre países. Incluso es obviamente uno de los grandes problemas que le generó a Argentina para poder conseguir vacunas. Lo analizamos en videos anteriores, incluso dicho hasta por gente del gobierno. Pongo un caso que ejemplifica esto de una manera perfecta. El gestor de todas las vacunas que se consiguieron en Chile, Rodrigo Yáñez, que lo estuvimos mencionando en el canal, él mismo dijo que Chile había podido conseguir de una manera muy rápido las vacunas y los acuerdos necesarios. Es uno de los países que por lo menos al principio tenía más acuerdos de la región, y todo esto fue gracias a la seguridad que generaba el país, porque es un país que paga, un país que si se mete en una deuda se sabe que la va a pagar, y justamente esto después no solamente beneficia en algo como una compra de lo que estamos viendo, las vacunas, sino que también en el tema de, por ejemplo, pedir un crédito, recibir inversión, todo lo que tenga que ver con la economía. Pero en el caso de Argentina, si nuevamente vuelve a incurrir en un default, ¿a quién se le va a ocurrir invertir en un país que sabe que no paga? ¿A quién se le va a ocurrir prestarle dinero a un país que sabe que no paga? ¿A quién se le va a ocurrir ofrecerle vacunas a un país que sabe que no paga? De todas maneras, si bien la situación es muy compleja, es muy difícil lo que se está dando, puede ser que el FMI se ponga del lado de Argentina. Pero eso también sabemos que tiene una repercusión, que Argentina vendría a ser el hijo del FMI, si eso se llega a dar. Miren lo que dice además en esta nota. El gobierno espera un respaldo explícito del FMI para que ese grupo de acreedores descarte un default dentro de 60 días, pero solo podrá reestructurar los 2.400 millones de dólares una vez que firme el nuevo programa financiero con el fondo. O sea, si se mete el Fondo Monetario Internacional en el medio, puede ser que esto no termine de la peor manera, pero es regalarle el alma al diablo prácticamente. Y además también mucha gente que no está en tema, que no sabe realmente cómo funciona esto, dice: bueno, no le paguemos al Club de París, lo que importamos somos nosotros, no importa la deuda. Primero y principal, me parece que esa es la mentalidad que está llevando al país a un desastre, lo de no cumplir. Nadie cumple, sale un político electo, no cumple con lo que dijo, se pide una deuda, no se paga, hay un contrato como por ejemplo lo que vimos en el caso de que el gobierno prohibió las exportaciones, que eran contratos de empresarios que tenían que vender carne a ciertos países y de repente el gobierno les dice no se puede exportar más y los obliga a que se cancele ese contrato, y esto genera obviamente hasta problemas geopolíticos. O sea, Argentina se caracteriza por eso, no cumplir sus deudas, no vale la palabra, y eso tiene repercusiones. Pero veamos otra repercusión todavía peor, y es que hay países metidos en esto. Esto no es que se le debe a un fondo buitre X. Vean esta tabla. Acá dice: ¿quiénes son los acreedores de la Argentina del Club de París? En primer lugar, Alemania, después Japón, Holanda, España, Italia, Estados Unidos, Suiza, Francia, Canadá. Son países con los que justamente el mundo más comercia. Son países que los queremos tener de nuestro lado, no en contra. Y son países que incluso su gente también se ve perjudicada si no se pagan las deudas. Repito, no importa quién generó estas deudas, de hecho esto viene hace bastantes años y es un problema que lo han generado todos los gobiernos que pisaron la Casa Rosada, o sea que esto es algo que ya se viene dando hace un tiempo, pero repito, nos pone en un problema muy complejo no pagarle a potencias como Alemania, Japón o Estados Unidos. Y tampoco está bueno esta situación que se vive dando como si estuviéramos en el Mundial rezando y sacando cuentas con la calculadora de que no nos toque en el mismo grupo con, no sé,
Brasil y Alemania, en vez de pensar que aunque nos toquen esos países vamos a ganar y vamos a salir primeros. Y en esta parte de la nota se ejemplifica muy bien lo que quiero decir. Lo que necesitaría el Poder Ejecutivo sería una suerte de bendición del FMI a las conversaciones en marcha, en medio del camino hacia el acuerdo que sirva para que el Club de París flexibilice su posición. O sea, siempre teniendo que rezar, siempre teniendo que esperar que otros hagan algo milagroso, mágico, para que Argentina no termine en un problema peor del que está. Esto no debería estar pasando. Y repito, que Argentina entre en otro default nuevamente significaría una verdadera bomba nuclear para la economía. O sea, esto no terminaría bien. Y si nos queda alguna duda de qué tan peligroso puede ser esto, acá en una nota lo explica muy bien. Las consecuencias de un default con el Club de París: mayor presión sobre el dólar y más riesgos. Escuchen, un analista que además es director de una entidad de centros de estudios económicos, dijo lo siguiente: vamos a acumular señales espantosas para reinvertir. Esto refiriéndonos en caso de que Argentina entre en default. Las señales son muy malas y el problema es el después de esta pandemia, de la que se va a salir tarde o temprano. En algún momento se va a acabar y cuando suceda vamos a encontrar una tierra arrasada, con una economía muy golpeada. Y si encima le sumamos un default, estamos realmente en problemas. Y todos sabemos que esta cuarentena impuesta por el gobierno ha destruido cientos y cientos de empresas, lo hemos visto en videos anteriores, hasta empresas internacionales que se han ido del país. Y sin dinero, ningún país puede crecer, ningún país puede generar una industria, ningún país puede avanzar. Y son más señales negativas que frenan la posibilidad de salir rápido de la pandemia. Mencionan también algo que es obvio: esto influye sobre el dólar, va a empezar a acelerarse obviamente y ampliarse la brecha, porque además ya sabemos la locura que se ve en Argentina, que no se ve en el resto del mundo, que todos tienen un solo tipo de cambio, un dólar. En Argentina hay diversos y entre ellos hay una brecha entre el que está oficial, por así decirlo, del gobierno y el real, el paralelo, que es el único que se puede conseguir, y esto se va a ir ampliando cada vez más. Incluso un experto llegó a hablar de que esto puede terminar haciendo todavía que genere más inflación, que los precios de los bienes suban todavía más. Dice, en la medida de que quieran más dólares, si no se puede cambiar pesos por moneda extranjera, lo van a cambiar por otra cosa, y eso hace subir los bienes durables, aunque ya es un proceso más largo. Acá otro director ejecutivo de una consultora, también con la misma mirada, dice: va a haber un deseo importante de sacar recursos del país, esto hablando de que el país entra en default, con lo cual las brechas cambiarias pueden irse a la zona de 150 o 200% y descomponer toda la situación económica. O sea, esto, repito, sería una bomba. Menos actividad, inflación muy alta todo el tiempo y pérdidas de reservas. Y escuchen esto, que creo que es lo más preocupante de todo, porque realmente es una situación que no hay que menospreciarla y que si sale mal va a salir de una manera muy mala. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Si se entra en default por el Club de París, lo más probable sería que se dé porque el acuerdo con el fondo tampoco está claro, porque no hay que olvidarse, Argentina no está solamente con este acuerdo con el Club de París, que esto viene desde 2014, dos gobiernos anteriores al actual, sino que además está la deuda pedida por el gobierno anterior. O sea, tenemos dos gobiernos antes de este que todavía dejaron una deuda, con lo que existe el riesgo de que se entre en default con ambos. Esto sería una verdadera catástrofe. Sería una especie de efecto dominó, porque entrar en default con el Club de París es una señal de que no hay acuerdo con el fondo. Es que obviamente si no se le puede pagar a uno, tampoco se le va a poder pagar al otro. Y la verdad es que no se le puede pagar a ninguno de los dos. O sea, el gobierno está jugando la única carta, que es la carta del pordiosero. Y no es broma, es decir, yo no puedo pagar, no tengo con qué pagar, estamos viviendo una pandemia, estamos en cuarentena, destrucción económica, bueno, vino este virus de China, dennos otra posibilidad. Pero también los acreedores no son tontos y saben que esto es algo que se viene perpetuando hace años. O sea, en el 2014 no había pandemia y la deuda anterior que pidió el gobierno anterior tampoco había pandemia. La pandemia son los gobiernos de nuestro país, ese es el verdadero problema. Y entonces vamos a seguir en este círculo vicioso. Y escuchemos una última mirada de una nota que empieza con lo peor. El título es: sería una catástrofe entrar en default. Y esto lo aseguró un politólogo, que lo pueden buscar en la nota, y escuchen lo que tuvo para decir. El Club de París es un conjunto de países europeos y de otros continentes que le prestaron a la Argentina un monto importante de dinero. Y que como cada vez que alguien necesita un monto de dinero, como cuando uno pide en el banco, hay que pagarlo, te guste o no, si no, no lo hubieras pedido. Así de simple. Los mayores acreedores son Japón, Alemania y Francia. A partir de hoy estamos en tiempo de descuento con ese órgano. Hace unos días atrás teníamos que pagar para cancelar la última cuota del crédito, pero por falta de fondos no se pudo hacer efectiva. Desde ese momento entramos en un periodo de 2 meses para pagar. Pero bueno, de todas maneras, desde la mirada de este experto y todos los que estuve investigando, y realmente parece lo más lógico,
el gobierno no creo que esté jugando la carta de no pagar, de dejar esto pasar como si no fuera nada. Sin lugar a dudas creo que están haciendo lo posible para solucionar el tema, por lo menos llegar a un acuerdo, pero sabemos que cualquier acuerdo que se genere siempre va a ser negativo para el país y cada vez pone más en riesgo la economía de todos. Y además, es un hecho que Argentina pague o no, ya la confianza ha sido destruida. Esto es algo que hace décadas viene sucediendo. Entonces, tampoco es que esto va a cambiar las inversiones al futuro. Pueden quedar iguales o peor. Mejores, por lo menos con la situación actual, lo veo muy difícil. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esta situación. Si creen que Argentina va a llegar a un acuerdo o va a entrar en un nuevo default, otro más que se vaya a sumar. Y todo lo que quieran agregar, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.